Bitcoin y XRP son activos diferentes que buscan objetivos también bastante diferentes, ya que uno empezó siendo un dinero totalmente descentralizado que se acuñó a través de un mecanismo de consenso que se llama prueba de trabajo o proof of work, y en el caso de XRP tenemos un grado de centralización superior con el objetivo de acabar siendo una red lo suficientemente descentralizada como para no depender de sus creadores, no depender de quién tomó las decisiones en un primer momento. Hoy vamos a hablar sobre un tema controvertido y sobre un tema que no se suele tratar en profundidad, y la mayor parte de las comparaciones son demasiado sencillas y demasiado simplistas desde mi punto de vista, así que hoy vamos a comentar lo bueno, lo malo y lo que se debe explicar en el caso de XRP contra Bitcoin. Antes de comenzar, os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto, debéis hacer vuestra propia investigación y os recuerdo que podéis perder todo el dinero que invirtáis en criptomonedas. Debajo tenéis más información. Vamos con el artículo, vamos con la infografía que comenta Estedas. Desde aquí mi agradecimiento por dicha infografía, y debajo vais a tener su perfil a Twitter y podéis profundizar más en sus infografías porque sinceramente considero que son muy valiosas y tremendamente interesantes. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Bitcoin fue el primer activo criptográfico que cumple las condiciones de dinero, que podemos considerar dinero porque satisface tanto que sea un medio de cambio como una unidad de cuenta, como un depósito de valor y un medio de control. Un medio de control a través de blockchain, a través de su propia red, y por ese mismo motivo Bitcoin se diferencia de otros medios de pago que fueron existiendo según se iba desarrollando Internet o fueron surgiendo a medida que íbamos siendo capaces de programar en Internet. Un caso es PayPal. Sin embargo, en PayPal no tenemos una moneda que constituya dinero dentro de su sistema y por lo tanto no fue hasta la creación de Bitcoin cuando realmente tenemos dinero de Internet. En el caso de XRP tomamos como referencia Bitcoin y los creadores David Schwartz, Jed McCaleb y Arthur Brito pensaron en soluciones cómo mejorar Bitcoin, cómo tener un Bitcoin que fuera diferente, y surgió XRP. Desde mi punto de vista, XRP se distancia de otros competidores de Bitcoin o de otros medios de pago similares a Bitcoin en que no es un fork, no es una desviación de la red de Bitcoin, sino que es algo totalmente diferente, es muy diferente desde un punto de vista del diseño del mecanismo de consenso, ya que utiliza otro mecanismo de consenso totalmente diferente. Aún así, los objetivos desde un punto de vista técnico son similares. El hecho de que se alcance un consenso es lo que une a XRP y a Bitcoin. Lo más significativo es cómo se alcanza ese consenso. En XRP y XRPL, que es la blockchain donde corre XRP de forma nativa, se alcanza consenso suponiendo que ya hay un acuerdo previo, que ya nos conocemos, que ya hay confianza. Mientras que en Bitcoin no hay esa confianza previa y esa confianza se realiza a través de la criptografía, a través de la prueba de trabajo. Y es lo que diferencia a ambas desde un punto de vista fundamental y desde un punto de vista ontológico, ya que si consideramos que tenemos que llegar a un acuerdo sin conocernos, necesitamos esa prueba de trabajo. Necesitamos considerar que me puedo fiar de la otra persona.
y que esa persona se puede fiar de mí. Por eso tenemos una criptografía más intensa en el caso de Bitcoin con respecto a XRP. Y de ahí deriva prácticamente todo. De ahí deriva el tiempo que se tarda en llegar a un acuerdo. De ahí deriva el coste de transacción, porque tenemos que pagar a personas que no se conocen y que tienen que llegar a acuerdos de forma totalmente descentralizada. Es como confiar sin necesidad de saber quién está al otro lado. Y para ello necesitamos mucha criptografía, necesitamos muchas matemáticas y necesitamos esa prueba de trabajo que realmente limita mucho la capacidad de Bitcoin para añadir utilidad. Mientras que en XRP, al conocerse los validadores y tener listas en las cuales se confía en otras personas, tenemos mayor capacidad de escalar y también mayor facilidad de aprobar transacciones sin necesidad de una prueba de trabajo, sin necesidad de consultar criptográficamente si el resto ha validado esas transacciones. Y es un mecanismo de validación totalmente diferente. No es como el caso de Bitcoin Cash o de Bitcoin Satoshi Vision, que se parecen bastante a Bitcoin porque son una desviación de su red y tienen ligeras transformaciones. Mientras que XRP es un activo diseñado en base a la confianza, en base a confiar en otra institución o en otra empresa o validador. Cualquiera puede entrar en XRPL siempre y cuando tenga esa aceptación por parte del resto de nodos validadores. Entonces, llegados a este punto, tanto Bitcoin como XRP son útiles para enviar dinero y además enviar dinero a través de Internet. Pero algo muy importante es que el consenso, la aceptación de esas transacciones solamente se va a aceptar en Bitcoin cuando hay una prueba de trabajo, que es intensiva en energía, como podemos ver, se equipara al consumo de Austria, mientras que en el caso de XRP, su consumo se equipara a la Ciudad del Vaticano. Y puede parecer perfecto o idílico que haya menores costes de transacción, mayor número de transacciones por segundo y que la velocidad de las transacciones, del envío de transacciones sea tan rápido. Sin embargo, no es del todo cierto que sea idílico, que sea perfecto. Todo lo contrario. Es interesante tener esta facilidad de transaccionar, sin embargo, la condición necesaria, que no condición suficiente, sino condición necesaria, es que en XRPL debemos confiar en los nodos validadores. Y no estoy hablando en ningún momento de Ripple. Todavía no he mencionado la empresa que está detrás de la mayor parte de los XRP porque desde un punto de vista de concepto y de desarrollo histórico no es necesario entender el papel de Ripple. Y ahora sí, ahora voy a hablar sobre la distribución de las coins, la distribución de las monedas. Efectivamente, en el caso de XRP, distribuyeron las monedas con un mecanismo de reparto que estaba más centralizado que en Bitcoin. En Bitcoin realmente, si querías obtener monedas, tenías que minarlas, tenías que generarlas a través de ese mecanismo de consenso llamado Proof of Work. Estoy simplificando bastante y no estoy dando una perspectiva técnica, sino una perspectiva que se pueda entender. Podríamos entrar en teoría de juegos, podríamos entrar en un algoritmo de consenso más técnico. Sin embargo, quiero que se entienda y quiero que se vea lo bueno y lo malo de cada sistema. Por supuesto, cuando hablamos de centralización debemos plantearlo como un proceso. El primer Bitcoin que se minó fue por parte de Satoshi Nakamoto y por lo tanto la red de Bitcoin estaba totalmente centralizada hasta que se consiguió que hubiera más nodos validadores y hubiera más personas minando Bitcoin. Actualmente
la red es suficientemente descentralizada porque hay suficientes nodos como para considerar que el reparto es equitativo, aunque haya distintos agentes que han aglutinado, que han acaparado mucho Bitcoin. En el caso de XRP tenemos a Ripple, que tiene gran parte de las monedas, sin embargo no están en circulación, no pueden disponer de ellas al instante. Se van desbloqueando y la circulación de esas monedas está restringida por los próximos años. Es un proyecto de muchos años. XRP todavía no está finalizado desde mi punto de vista, mientras que Bitcoin sí. Y XRP tiene esa facilidad de transacción y podemos transaccionar muy bien con XRP por cómo está diseñado. No necesitamos pedir permiso para añadir nuestra dirección a XRPL. Sin embargo, si queremos ser validadores, tenemos que solicitar ese permiso, aunque no sea por ser nosotros, sino por tener una serie de criterios técnicos que se pueden cumplir y que podemos persuadir a los validadores para que nos consideren como un nodo validador de confianza. Entonces, tenemos un sistema basado en la confianza frente a otro sistema que se basa en las matemáticas y la criptografía. XRP también tiene matemáticas y criptografía, pero es diferente en cuanto a cómo se validan las transacciones, en cuanto a qué mecanismo de consenso se requiere para validar una transacción. También es cierto que XRP y Bitcoin comparten un supply que es máximo, que está limitado. En el caso de XRP son 100 billion americanos, que en español serían 100 millardos, y en el caso de Bitcoin tenemos 21 millones. No va a haber ni más XRP de esos 100.000 millones, ni más Bitcoin de esos 21 millones. También podemos ver el precio, que alcanzó en el caso de XRP su máximo histórico en $3,8 y en el caso de Bitcoin llegó a los 69.000, que no está actualizado, pero llegó a esos 69.000 en noviembre de 2021. También es importante la capitalización de mercado, que en el caso de Bitcoin son 800.000 millones en el momento de la creación de esta infografía y de XRP eran 19.000 millones. En la actualidad son más en el caso de XRP y algo menos en el caso de Bitcoin. Vamos a comentar el gráfico de XRP contra Bitcoin y efectivamente hemos tenido subidas muy fuertes de XRP y caídas continuadas y alargadas en el tiempo en el caso de las subidas de Bitcoin con respecto a XRP. Normalmente vemos caídas de XRP contra Bitcoin que se van dilatando en el tiempo y después sube XRP con fuerza. De ahí que muchos digan que XRP no tiene esa consistencia con respecto a Bitcoin. Y considero que tiene que ver mucho con los incentivos, porque XRP depende tanto de las empresas que van construyendo sobre XRPL, que construyen su negocio y que después necesitan el sistema de XRPL para enviar dinero, que cuando cae el interés en el mercado cripto, también cae el precio de XRP, mientras que en Bitcoin los incentivos se mantienen a lo largo del tiempo. ¿Quiere esto decir que sea mejor o peor XRP contra Bitcoin? No creo que sea una cuestión de qué es mejor o qué es peor, sino que es más bien una cuestión de incentivos. ¿Dónde hay más incentivos? ¿En un sistema donde te van a pagar por validar transacciones, que puedes comprar equipos y que puedes competir contra otros? ¿O un sistema que de por sí, por diseño, está pensado para que tú valides transacciones no porque vayas a ganar una competición o porque vayas a conseguir tokens por ser el primero en validar con respecto a otros validadores, sino que estás consiguiendo una mayor eficiencia por utilizar la red y estás siendo parte del proceso de gobernanza. Son procesos totalmente diferentes y en el caso de XRPL
el principio fundamental es que no haya competencia, mientras que en Bitcoin sí hay competencia para validar, para crear esos nuevos bloques. Son sistemas totalmente diferentes y que tienen virtudes y defectos. Personalmente me gusta mucho el sistema de incentivos que tiene Bitcoin, sin embargo me gusta la eficiencia de XRP y me gusta la velocidad de XRP, aunque haya que confiar en las instituciones que están validando transacciones. Por lo tanto, en un entorno de confianza, en un entorno pacífico, XRP es una muy buena solución, pero cuando estamos en un entorno de desarrollo desde cero, como fue Bitcoin, considero que históricamente tenía ese encaje y actualmente sigue siendo un activo que muchos ven como distribuido de forma equitativa y de forma justa. Por lo tanto, también tiene esa filosofía de aceptación global. Por lo tanto, satisface ese principio general de que Bitcoin es dinero, mientras que en XRP tenemos un poco más de dificultad para alcanzar ese consenso. No todo el mundo ve a XRP como moneda de curso legal o de curso aceptable de la forma que se ve a Bitcoin. A lo mejor en el futuro esto cambia, ¿no? A lo mejor en el futuro en XRP vemos que hay mayor aceptación, ya sea por claridad regulatoria o porque se sigue adoptando al ritmo que se viene adoptando. Veamos cómo se desarrolla el futuro. Personalmente, creo que son sistemas totalmente diferentes, con sus virtudes y con sus defectos. Y a mí me gustan los dos. Me gusta tanto Bitcoin como XRP a partes iguales. A lo mejor me gusta un poco más XRP porque ha ayudado muchísimo al desarrollo del canal, pero en el caso de Flare Networks me encantaría ver cómo los validadores de Bitcoin, los mineros de Bitcoin también pueden participar en Flare Networks. Y también me encantaría ver a Bitcoin como moneda sobre XRPL de forma descentralizada y sin tener que confiar en una institución como Bitstamp. Me encantaría ver más Bitcoin sobre XRPL y con la capitalización que tienen tanto Bitstamp como GitHub. Actualmente son capitalizaciones muy bajas y no merece la pena utilizar esos Bitcoin desde mi punto de vista porque todavía no hay una capitalización suficiente. Sin embargo, veamos cómo se desarrolla el futuro. Actualmente puede que XRP esté en un soporte con respecto a Bitcoin. Sin embargo, para confirmar dicho soporte, todavía tendríamos que ver una ruptura por encima de los 3.000 satoshis. Por cierto, Satoshi es el fundador de Bitcoin, pero también es la unidad inferior al Bitcoin en el caso de Bitcoin. Entonces, vamos a medir el precio de XRP en Bitcoin y todavía faltaría mucho desarrollo al alza o mucho desarrollo para considerar que vuelve esa tendencia alcista. De momento podríamos ver un rango, simplemente un rango, y veremos si en el futuro hay un desarrollo positivo o negativo de XRP contra Bitcoin. Personalmente considero que está habiendo bastante adopción en ambos, pero en el caso de XRP podría haber más aceptación institucional. Aún así, yo tengo ambos. Tengo Bitcoin, tengo XRP. Tengo más XRP que Bitcoin. Sin embargo, a lo mejor en un futuro cambio de opinión y no puedo garantizar nada. Y también os animo a hacer vuestra propia investigación porque llega un punto en que es una cuestión muy subjetiva y de creencias o de opinión personal. Así que cada uno tome sus propias decisiones financieras. Un abrazo y nos vemos en el próximo.